Hola, profe, buenos días. Hola Gaby, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Sebas. Ay. Buenos días, chicos, para todos. Qué pena, chicos, Buenos días, teacher. deben de activar cámaras. Buenos días, Maggie. Buenos días, profe. Jaime. Buenos días, Kevin. Bueno, voy a llamar a lista. Uy, Sofía, hasta ahora se está arreglando para la clase. Hola, no, Dios mío. No. Bueno, Barbosa Antonio Gabriela. Bedoya Garzón Juan Diego. Cortés Córdoba John Felipe. Uy. García Lozada Paula Andrea. Gómez Núñez Jordi Santiago. Presente. Porque no se deja ver Jordi. Jiménez Morales Betsy Liliana. Jiménez Guzmán Yacira. Lemus Natalie. No. ¿O si está Natalie? No. López Ramos Juan Sebastián. Presente. Listo. Mindiola Rieta Jaime. Presente, profe. Mora Consuegra Carol. Morelo Catherine. Catherine no está, no. Murcia Contreras Laura. Presente, teacher. Comando Morelo Jenny. Presente, teacher. Listo. Sánchez Cuervo Kevin. Presente, profe. Uy, listo, papá. Sánchez Ortega Joan Sebastián. Presente, profe. Sierra García Carolina. Presente. Listo. Ubarnes Agresot Valentina. Presente, teacher. Listo. Urbina Galvis Luis Miguel. Ay, Dios mío, ¿dónde está? Vargas Acosta Margarita. Presente, teacher. Listo. Vargas Montaño Mateo. Vega Rojas Javier Esteban. Villafañe Solano. Presente, profe. Y Sea Castiblanco. Presente. Listo, chicos. Entonces vamos a iniciar con las exposiciones. Entonces, a los únicos que les tengo descargadas las exposiciones y les comparto mi pantalla es a Jaime, a Kevin,
Y la de López no me dejó descargarla. ¿Tú la compartes, López? ¿Sí? Sí. Listo. Entonces iniciamos. Lo que suena Sebastián, así. hay un Señora, problema contigo. Y un sí, problema muy ¿qué grave. problema? ¿Sí? ¿Lisa te dijo o no te dijo? Sí me dijo. Ah, bueno. ¿Te puedes defender o te ayudo por esta vez y ahí expones en la próxima clase, sí? Sí, profe, gracias, la verdad, qué feo esa confusión, pero bueno. Listo. Entonces yo te colaboro en eso. Es que, profe, yo la había estudiado, yo la había estudiado anoche y yo me puse, pues pucha, voy a estudiarla. Me puse a estudiarla, a leer, a leer, a leer. Y la tenía preparada, la tenía chimbita. Yo, bacana, bacana. Cuando no, Luisa, o sea, vas a exponer. Y dije, sí, Luisa, de una. Cuando no, que ese no era. Hijo de pucha. Ay, Pues señor. en dado caso, pues si algo le ayudas allá a Kevin con la exposición, pues si hay cositas que no sabe o si le quieres colaborar, le puedes colaborar, pero igual, te doy tema de exposición para la próxima clase más bien, para que no. Listo, Por listo. O así sea, de fácil. si algo yo lo aporto. Eso. Listo, chicos, entonces deben de tomar todos apuntes en el cuaderno. Si tienen dudas, preguntas, le van diciendo a sus compañeros. Yo ahorita recibí tus diapositivas. Buenos días. ¿Escuchaste, Jordi? ¿Vas a exponer? Jordi, activa el micrófono porque no sé, no te entendí. Si no se puede para la próxima. Bueno, listo. Entonces, Profe, yo tú, quiero Porque exponer para salir de sería... ahí. ya, espera, Jaime, tú eres el primero. Tú vas a exponer la próxima Profe, una clase. pregunta, ¿en qué cuaderno con se anota eso? Historia. Tú expondrías la próxima Gracias. clase con Camila. Entonces iniciamos con Teacher, Jaime. espérate un Dímelo. momentico, busco el cuaderno. Bueno, Profe, el primero no era yo, el de la formación de la guerrilla. no, el primero es Jaime, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. De ahí seguimos Ajá. con Kevin y sigues tú, López. Y me queda debiendo, Profe, pero que apaguen el micrófono. ya. Sí, chicos, por favor, apaguen el micrófono. De ahí seguimos ¿con quién más? La termino yo con un video sobre ayudándole sobre el M19 a Sebastián, que hubo una confusión de tema ahí. Y la próxima clase me expone Camila y Jordi, ¿listo? Y ya ahorita les doy temas de exposición para el nuevo tema de la próxima clase. Bueno. ¿Cuál es el primer tema que van a exponer? Teacher, una pregunta, ¿en cuál va? Dime, Margarita, qué pena. ¿En qué cuaderno va? En historia, mamá. El primer tema son las FARC, que le toca a Jaime. Y le van a poner atención, por favor. ¿Listo, Jaime? Sí, profe. Listo. Tú me vas, no sé si puedas tomar allá el control. Ya te lo No, profe. O muestre, profe. Ay, para que tú mismo pases tu diapositiva. Listo, ya te envié la solicitud. Acéptala y tú mismo vas cambiando tus diapositivas a medida como vas exponiendo. Ok. ¿Listo? Bueno, listo. Bueno, muchachos, el día de hoy les voy a exponer acerca de las FARC, que son siglas abreviadas que significan Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
A ver, eso. La anterior, profe, ¿Y luego no la estás cambiando tú? para... Ahí te No, lo yo no dejo. soy... Sí. Bueno, Ahí te lo dejo. empecemos. Tú me vas diciendo y yo te voy cambiando las diapositivas. Empecemos que las FARC es prácticamente se creó en Colombia, es un ejército del pueblo, fueron organizaciones guerrilleras, insurgentes y terroristas de extrema izquierda, o sea, muchísima extrema izquierda. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tienen más que todo que ver con las guerrillas, con terroristas y cosas así. Profe, ¿me la pasa, por favor? ¿Cuándo me dices que fueron creadas? Ahorita más adelante les digo. Ah, listo, vale. Como les acabo de decir, las Fuerzas Revolucionarias de Colombia es un ejército del pueblo, fueron organizaciones guerrilleras, se encargaban de hacer cosas terroristas de extrema izquierda basadas en las ideologías principales, o sea, que eran basadas más que todo por personas que tenían pero súper plata. Fue creado en el año 1964 en Colombia. ¿Listo, profe? ¿Me la pasa? ¿Cómo se financiaban las FARC? Hace 40 años prácticamente nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero a los ojos del gobierno de Colombia, Estados Unidos, anteriormente como se llamaba Colombia, la Unión Europea y de muchos de los colombianos, se trata de una organización terrorista que se financia con la extorsión, el secuestro y el narcotráfico. ¿A qué hace referencia esto? A que a las personas que estaban en esos casos así, se les llamaba terrorista porque como que lastimaban a las personas, les hacían daños y cosas así. ¿Me la pasa, profe? Como pueden ver, hay personas de estas fuerzas que, por ejemplo, acudían a como agarrar niños y enseñarles armamento pesado y cosas así. Se puede ver en la foto como, pues tienen cara de indígenas, ¿no? Bueno, total. Se agarran mucho a los niños para criarlos desde pequeños y enseñarles cosas militares y cosas así. ¿Me la pasa, profe? Prácticamente la guerrilla contaba con 2.300, en gran parte gracias a los disidentes, o sea, prácticamente la guerrilla se formaba por el pueblo y tenían muchísima gente, más de un 30% según el informe de la inteligencia, o sea, nacional, si estamos hablando de Colombia. ¿Me la pasa, profe? Prácticamente donde se ubicaba la FARC eran la mayoría en 5 subregiones del país. La primera es la que se conoce como el Catatumbo, ubicada en el departamento del norte de Santander, limitando con Venezuela. La segunda región al norte del departamento de Antioquia, y allí están los municipios de Bajo Cauca, Antioqueño y nordeste antioqueño. O sea, prácticamente se ubicaban en zonas como alejadas un poquito, como pueden ver, no se ubicaban en lugares llamativos como un ejemplo Bogotá, Medellín, no se ubicaban tanto en esas partes. ¿Me la pasa, profe? Entonces, como pueden ver, las zonas en donde se ubicaban, como les estaba diciendo, son regiones como un poquitico alejadas, un poquitico. Entonces estamos hablando de que la región de Antioquia, el Chocó, el Tolima, el Cauca, el Córdoba, y como pueden ver en la imagen, cada uno tiene como su centro donde se ubicaban. Cada uno estaba en diferentes partes, no todos estaban unidos porque estaban expuestos a que los terminaran todos en un solo golpe. Entonces, por eso se mantenían todos separados. ¿La pasa, profe? Pues el conflicto armado de Colombia
y no fue sino hasta el 23 de junio del 2016 que las partes anunciaron el acuerdo sobre el fin del conflicto. Es decir, el que establecía las condiciones bilateral y definitivo del fuego y la dejación de las armas. En pocas palabras, se hacía como un acuerdo donde ambas partes, el gobierno y las FARC, hacía como que tenían que dejar las armas. En otras palabras, marcaban el fin de 52 años de guerra con las FARC. Pero como podemos ver, eso, algunos de ellos no cumplían con eso. Lo que hacían era que las guardaban, se las escondían, cosas así. ¿La pasa, profe? Como pueden ver, las FARC más que todo se movía por zonas que no eran muy pobladas así. Como pueden ver en esta imagen, se basan más que todo en el campo y cómo van caminando y todo eso. ¿La pasa, profe? ¿Ya? Eso fue todo por hoy, muchachos. Espero la próxima clase. Hasta luego. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos, que tengan para Jaime? ¿Alguna que se le responde? Cualquiera que Jaime está profe. dotado, él quiere responder. Hágale, sin miedo. Que aquí está mi computadora, hágale. Se responde todo. Charito, entonces seguimos con Kevin. Yo Profe, ¿cuándo pregunto, saqué? yo pregunto. Pregunta, Es listo, que no dale, sabía- Jordi. pensé que no tenía el micrófono. ¿Con qué objetivo empezaron ellos? Pero desde el principio, no después del objetivo después. Por eso, bueno, listo, empecemos. Como te estaba diciendo, la FARC es organizada prácticamente por el pueblo. Sí. Como se está diciendo, es una revolución. Por eso se llama FARC, que significa Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Se revolucionan contra el gobierno y así generan como el principio de una guerra, ¿sí me entiendes? Yo tengo otra Ellos pregunta. al principio iniciaron con otro movimiento, ahí dice, ¿no? Pero como te estoy explicando, el tema mío es las FARC. Por ejemplo, ya se van a ver otros que involucren contenidos acerca de mi tema. Eso. Ah, ¿Alguna otra pregunta? El tema principal mío era la FARC. Entonces, yo tengo una pregunta para usted. Señor. ¿Con qué fin, Este científico Jaime, que con qué estamos- fin la Espera. FARC formó ese grupo? O sea, con el fin de ayudar al mismo pueblo. Ujú. Pero ayudarlo en Entonces, pues, el fin de ellos es revolucionario. ¿Por qué? Porque el pueblo, estamos viendo hoy en día que los campesinos están siendo como mano de obra, ¿sí me entiende? Un ejemplo, por ponerlo así. Entonces, ellos lo que trataban de hacer era como una revolución. ¿Ya me entendiste? Jaime, pero ¿en qué querían, o sea, qué es lo que pedía el pueblo? A ver, ¿qué pedían? Pero ya les digo. Okay. Eso es fácil de buscar. Eso, genial, genial. Para eso tienen el internet ahí. Hagan buen provecho. Ahí les comparto mi pantalla al revés. Listo. A ver si se alcanza a ver. ¿No se alcanza a ver? No. No, ¿verdad? Explícales, Jaime. Mejor. Bueno, prácticamente lo que pedían las FARC era como algunos de ellos lo utilizaban por mal. Entonces lo que hacían era secuestraban, pedían mucho dinero, muchísimo dinero, secuestraban a gente que sabía que les iban a pagar. Entonces secuestraban mucha gente, hacían ataques terroristas y cosas así por el estilo. Lo que pedía las FARC más que todo es como una liberación. Ujú. ¿Cómo hacían para conseguir las armas?
¿Cómo hicieron para conseguir las Evolucionó, armas ¿qué? y el equipamiento y la comida? Uy, Esteban, se reportó. No le escucho, profe. No cumplieron. Profe, Señor, no escucho lo que decía Esteban. ¿Me lo repito, por favor? ¿que era para la comida o algo así fue que lo escuché yo? No, ¿Sí? para las Ellos, armas. ¿cómo financiaban el Ah, equipamiento y el uniforme y la comida los 3 veces al día? Si eran casi 2.300 revolucionarios. ¿la tienes, Jaime? Bueno, esa parte. Ahorita me la paso. Sí, profe, Ellos ya lo fueron, estoy aquí. ¿la tienes o te colaboro? Como para allá el único, ya no es Sí, como colabora. gato enracado de Estos palo. sectores, ¿no? Ellos fueron más que todos financiados, fue por, o bueno, fueron apoyados por el Partido Comunista. De ahí era donde ellos sacaban más que todo como dinero para financiar para armas y para pues sus propios alimentos. Teacher, mira que yo me vi una película sobre eso. Se Sí. llama Los colores de la montaña. Ush. Y en esa película le mandaban una carta a los familiares de la persona que secuestraban diciendo la plata. Entonces le mandaban al familiar muerto. Y al que mostraron en la película era un man y lo colocaron como acostado a un burro y Sí. lo llevaba a la cabeza. Sí, eso es lo que hacían. O de hecho, yo no sé si ustedes escucharon o vieron sobre las mutilaciones. Iban enviando como miembros del cuerpo de la persona, digamos, un dedo o una mano, para que así la familia Eso fue el- sintiera más presión para así mismo pagar el monto que ellos exigían. Llegué y me puse a cambiar. Como Pablo Escobar. Eso fue lo que pasó con Uribe, ¿no? Con la familia Uribe, algo así. Ajá, Los papás Ay. de sí. Me muere. exactamente. Listo, profe, eso es todo por hoy. ¿Listo? Entonces Estamos vamos aquí. con Kevin. Ya te digo, y ahorita les doy las notas. Vamos con Kevin. ¿Te comparto las diapositivas, Kevin? ¿Me podrías hacer el favor de cómo hiciste con Jaime, profe? Listo, ya las comparto. Y esto. Y yo me acosté a dormir. Y entonces negro desde el otro Silencian cuarto, porfa el micrófono, chicos. Uy, Dios mío. Listo, Ya, profe. Kevin, listo. Bueno, primero que todo, buenos días. El tema que me tocó fue Ejército de Liberación Nacional, con las siglas ELN. ¿Puedes seguir, profe? Por favor. ¿Qué es? El Ejército, el ELN, conocido también como ser una organización guerrillera insurgente que extrema del lado izquierdo, o sea, del lado... también el comienzo del ELN comienza el 4 de julio de 1964, cuando un grupo de sindicalistas, estudiantes y campesinos se lanzan a la aventura guerrillera encabezada por Fabio Vázquez Castaño, lo cual es curioso ya que él se guiaba por el pensamiento de la Revolución Cubana, de Ginés Che Guevara, también conocido por ser uno de los mayores paramilitares de la parte cubana. 6 meses después hicieron la primera acción militar al tener 5 uniformados muertos. Siguiente, profe. Estas son unas de las regiones más afectadas por el ELN, normalmente durante toda la historia que duró, como por ejemplo Arauca, Bajo Cauca, Boyacá, Nariño, Chocó y Norte de Santander. Puede seguir, profe. Aquí es como la ideología se refiere a los objetivos que tenían ellos, como socialismo, teología del liberalismo y guevarismo. Guevarismo. Sí, pues, perdón. ¿A qué se refiere esto? Se caracteriza por un enfoque radicalístico, cambio social a través de la lucha armada, lo cual era muy común en Cuba. También teología del liberalismo se guiaba más por la teología cristiana
ahí se incluía todo lo que era catolicismo. Socialismo es un sistema económico y social que se enfoca en sus ideologías, en la defensa en la propia colectiva frente a la idea de la propiedad privada, en medios de producción y distribución. Buscaban poder distribuir sus propios productos. Siguiente, profe. Ahí se pueden ver los aliados que tuvo durante su reinado, por decir, también ahí se puede ver hasta la fecha y hasta cuándo duró. Y ya, profe. Preguntas, dudas. Ninguno tiene ninguna duda, pregunta. Kevin, ¿qué tiene que ver Cuba con eso? Porque Fabio Vázquez Castaño, cual el señor, por decir, los lideró en su comienzo, y él se llevaba por el pensamiento de Guevara, y él era con la Revolución Cubana. Okay. ¿El Che Guevara participó en alguna operación del ELN en Colombia? La verdad que yo sepa, no, o que yo esté informado, ninguna. ¿Alguna otra pregunta? Yo. No, profe. ¿Con qué fin se creó el ELN? Se intentaba buscar como una igualdad, por decir, o también buscar como que no ser mandados por alguien más. O sea, en ese momento se veía esta desigualdad entre todos los estratos y el ELN buscó lo contrario, para que se pudiera ver la igualdad en todo. María José coge el celular. Hay que tener en cuenta lo que dijo Kevin al principio, que fue que, bueno, el ELN fue más que todo creado por universitarios, que ellos fueron como influenciados por la Revolución Cubana. Que era lo que preguntaba López, Pues, creo profe. que era, que tenía que ver la influencia de lo de Cuba. ¿Sabe cuál universidad? Profe, Dime. fueron 18 estudiantes en total. Y estos fueron llamada la Brigada Pro Liberación de José Antonio Galán. Estos estudiantes fueron prácticamente becados por el gobierno de Fidel Castro, por el mismo Fidel Castro. Y ellos tenían con el fin de ir a Cuba y empezar con la revolución. Especialmente ellos eran muy izquierdistas y sus universidades, de donde ellos eran prácticamente del pueblo, lo que son el Partido Comunista Colombiano, las Juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal, perdón, qué pena, y el Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino. Eran muy izquierdistas, ellos no estaban muy de acuerdo con el gobierno. Y en Cuba estaba mucho del tema de la revolución, y ahí fue donde se creó la primera revolución colombiana, el ELN, y su primer atentado, donde fue que se descubrieron, fue en el 65, el 7 de enero, que fue la manifestación del Simacota. Sí. Desde ahí fue donde prácticamente estuvo toda la revolución. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Listo? ¿Todo claro? ¿O tienen alguna duda? Sebastián ahí le puede colaborar a Kevin en dado caso. Dijo, no, que eso era que metía base, que ahí se vuelven agresivos y que pueden matar a cualquier persona, que un poco... Nada, Listo, profe, hágale. López, si quieres, entonces comparte tu pantalla. Listo, ya voy, profe. Listo. Profe, no me permite. Creo que le toca quitar su pantalla. Ya. Dale. Listo. ¿Ya están viendo? No, yo no veo.
Entonces está puesta. Oh my God, se va a acabar el tiempo. Oh. ¿Y ahí? Listo. Listo, dale, Sebas. ¿Sí? Sí. Pues yo ya veo, no sé los demás chicos. ¿Ven ya la pantalla Yo de también, Sebastián? Sí, señora. Listo. Bueno, la formación de los grupos guerrilleros en Colombia. Mi nombre es Juan Sebastián López Ramos. El origen de la guerrilla nace en abril de 1948 con el llamado Bogotazo, que fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el cual fue golpeado y trasladado hasta la Plaza de Bolívar. Él era líder y caudillo del Partido Liberal y en esos momentos era candidato a la presidencia y tenía una gran... el pueblo tenía como... Era como que querían votar por él todo el pueblo. Tenía muy buena... se me olvidó el nombre. Bueno, gran apoyo del pueblo, mejor dicho. Entonces, el pueblo creía que con él las cosas iban a cambiar y todo ese tema. Y entonces, cuando lo matan, pues los campesinos como que comienzan a pelear por la muerte de él y la oposición y los conservadores comienzan como a tomar el liderazgo y como a molestar o sea, como a causar problemas. Entonces, los campesinos liberales se arman, hacen una agrupación y comienzan como a pelear contra el Estado. Y luego, pues, se forman las guerrillas, que ahí es donde ya comienza como a regir el tema de los derechos humanos del pueblo, porque pues no eran valorados, ya que pues había como una discriminación hacia las personas humildes y las personas que tenían dinero pues tenían un gran poder y podían tener estudio y todo ese tema. Entonces el pueblo pues pedía que tuvieran las mismas condiciones que las personas adineradas. Y pues el gobierno no estaba haciendo nada, sino que tenían un abandono del Estado, entonces el gobierno no representaba al pueblo, mejor dicho. Entonces la guerrilla pues decide como armarse y comenzar como ¿cómo se dice eso? Mandar sobre el pueblo, como liderar sobre el pueblo, como ayudarlos. Entonces como que se van hacia los pueblos y todo eso y comienzan como comienzan a... Tranquilo, tranquilo. Bueno, comienzan como a regir unas normas, unas leyes que ellos piden y pues imponen unos impuestos y dicen que pues no crean en el Estado, que ellos son el Estado, mejor dicho, la guerrilla. Entonces imponen unos impuestos y todo ese tema. Entonces, luego de eso, la guerrilla pues tiene como que se corrompe, mejor dicho, y comienza como a exportar drogas y comienzan a reclutar a hombres, niños y mujeres y abusar de ellos y bueno, también hay las extorsiones, que eran los impuestos que les pedían a los campesinos como por cuidarlos, por liderar su pueblo y pues comienzan a matar a las personas que no pagan las extorsiones y todo ese tema. Bueno, después la guerrilla ya se vuelve en varios grupos que están conformados por el ELN, las FARC, el EPL y la LM-19, que ellos fueron los que pues actualmente pues todos de ellos se ven y pues que han causado mucho daño a Colombia, como lo es el ELN, que hace como 2 años se causó la bomba en una base militar. Y bueno, todos ellos han tenido que ver con Colombia y como el reflejo de los otros países de que Colombia tiene una guerra, está en guerra, mejor dicho. Y ya, fin de la presentación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda que tengan para Sebastián?
Sí, yo tengo una. Dale. Pues, ¿cómo funciona? ¿Me puede volver a explicar lo de la extorsión y el impuesto? Pues, o sea, les pedían como, o sea, por cuidarlos, por liderar con ellos y para mantenerse también ellos, pedían un impuesto. Entonces, eso era como una extorsión porque pues no era a base o sea, no era algo que era de la ley, que era del gobierno, no era algo que estuviese manejado por alguien, sino que ellos decidieron hacer eso y decidieron pedir un dinero comandar por ayudar al pueblo, mejor dicho. ¿Pero extorsionan a los campesinos solamente o Sí. también a los de la ciudad? No creo que solamente eran los campesinos, porque ellos se fueron más que todo fue para el campo, para los pueblos. López, ¿te puedo colaborar ahí? Sí, dígame. También se extorsionaba a las personas de las ciudades principales, las que eran prácticamente Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Cúcuta. ¿Pero por qué? Porque estos grupos tenían malicias. Malicias era como que, por ejemplo, se han visto que hay como infiltrados en tal parte viendo los movimientos, lo que hace, qué no hace la persona que están extorsionando. Eso era prácticamente lo que tenían muchos de estos grupos revolucionarios colombianos. Eso eran ya llamados milicias. Uh-huh. Sí, señor. Y pues Entonces sí, también se extorsionaban. con el tema de narcotráfico y todo ese tema. También, sí, Entonces, señor. ¿sí llegan a las ciudades? Sí, señor. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo veré que me ponga puntos buenos, ¿no? Bueno, chicos, entonces, ¿no tienen ninguna otra duda, nada más? No, profe. Entonces, bueno, entonces para la próxima clase, entonces ya sabes, Jordi, me envías por favor las diapositivas, porque tendrías que exponer el próximo lunes. Lo mismo Camila, me exponen el próximo lunes. Entonces, para la próxima semana tengo 4 exposiciones, chicos. Entonces, tengo les digo, ustedes me dicen, el origen del narcotráfico, los carteles, el narcoterrorismo y el fin de los carteles. ¿Cuál fue el origen del narcotráfico? Hoy, Esteban, origen del narcotráfico. Sí. Yo cojo los carteles. ¿Quién dijo yo cojo los carteles? ¿Santiago? Sí. Listo, Santiago. ¿Pero carteles de qué, profe? Todos los tipos de carteles de la parte del narcotráfico. Todo lo que tiene que ver con drogas. Profe, ¿y el tercer punto cuál es? El narcoterrorismo y el fin de los carteles. Tengo tercer punto, el narcoterrorismo, y cuarto, el fin de los carteles. ¿Qué pasó, amor? Dime. ¿Qué? Es como el tercero. Sofía, listo, el narcoterrorismo. Y el cuarto, Luisa me dice acá que lo escoge. ¿Listo, chicos? Entonces ya Profe, saben yo cómo es para la la mecánica. próxima clase también, ¿cierto? Sí, papá. La próxima clase, por favor, Jordi. Entonces ya saben, chicos, me deben de enviar las Uy. diapositivas a mi correo, yo las reviso, les digo si deben de tener alguna modificación o algo. ¿Listo? Profe, Señor. ¿y yo para el jueves? Profe, Sí, ¿y la sí, nota? hagamos eso. Dale, Sebastián. Dale para el jueves, Listo. con el M19. ¿Listo? Eso. Listo. Dale, sí, para el jueves de una vez. Y es marca chimba. ¿Hay alguna duda? ¿Algo me quieran preguntar? ¿No? Listo, chicos. Entonces, si os quieren, nos vemos el día. La nota. ¿Listo? ¡Ay, la nota! Sí. Jaime, tienes 90. Te faltó la bibliografía. Solo la bibliografía fue lo que te faltó, pero de resto estuviste bien. Kevin, tuviste 95. Y Sánchez, y López tuvo 95. ¿Listo, chicos? Profe, póngame puntos. Sí, yo acá les voy poniendo puntos los que me van participando Luego, con preguntas, todos los que van vea. resolviendo, los que van ayudando, yo les voy poniendo puntos positivos acá, no se preocupen. Por eso no hay ningún lío. Seguro. ¿Listo, chicos? Entonces nos vemos el jueves, ¿listo? Bueno. Viciosos. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, profe. Dios la bendiga.